o si es lo que parece, que creo que es lo que va a opinar la inmensa mayoría de los españoles, básicamente que es lo que parece. Obviamente no lo comparto. Lo digo con serenidad y con tranquilidad. No comparto el planteamiento. Esto no significa para nada que no busquemos entre todos la mayor convivencia en Cataluña y la parte más independentista con el resto de España. Ojalá, ese es el objetivo, conseguir la convivencia. Me temo que el camino de dejar las soluciones a los que tienen como propósito romper la convivencia no es el camino correcto. Esa es la realidad. El conjunto del Estado español reaccionó a la defensiva, no a la ofensiva. Y yo tengo que decir que anoche me sorprendió porque siempre pensé que siendo lícito, legítimo y seguramente hasta serio y razonable poder plantear a medio plazo cómo llamaríamos en España algo que nos sorprendió a todos, qué tipificación daríamos a lo que pasó en Cataluña. Ese debate es legítimo plantearlo. Yo personalmente, si tuviera que intervenir en ese debate, diría, dentro de un año o dentro de dos, diría claramente que lo que pasó es muy grave. Que es muy grave. Hoy estamos en plena escalada de los precios y lo único que se va a abaratar es el ataque a la Constitución. Es grave, pero lo que más me preocupa es que yo creo que este debate hoy en realidad no toca. Porque lo que me gustaría es que se cumpliera el primer objetivo de todos, y es que Puigdemont viniera a España y se sometiera con las mismas normas como hicieron Junqueras y los demás a los tribunales de justicia españoles. No cambiar las reglas del juego a mitad de partido. Por justicia básica y elemental, los que están juzgados tienen que venir primero Puigdemont aquí y luego hablamos de cómo tipificar futuras intentonas a futuro. Bueno, se puede hablar de eso, pero es evidente que el debate no puede ser sereno si se produce, como ha dicho hoy el presidente de la Generalitat, interfiriendo claramente en los procesos en marcha, incluso en los procesos de apelación ante los tribunales europeos. Tenemos que trabajar por un escenario que tiene muy claro en España que el que quiera volver a intentar una cosa así, tiene que entender que las consecuencias no son solo políticas, retóricas o de titulares de prensa, no, son penales. Incumplir la ley civil o la ley mercantil comporta penas y la ley penal también. Incumplir la ley de las leyes, que es la Constitución, pues obviamente lo tiene que tener. Mire, yo a los aragoneses les diré siempre lo que pienso y les diré siempre mi opinión, que además en este caso concreto creo que coincide con la opinión de la mayoría de ellos. Yo estoy en contra de la reforma del delito de sedición y además así lo he manifestado públicamente en muchas ocasiones. Creo que lo que ocurrió en Cataluña en octubre del año 2017 fue gravísimo, gravísimo. Se intentó alterar el orden constitucional. La Fiscalía incluso llegó a pedir que los hechos se calificaran como delitos de rebelión, ni siquiera de sedición, y al final el Tribunal Supremo estableció que había sido un delito de sedición, condenando a las personas acusadas a 13 años, entre otras cosas, de inhabilitación por sedición y malversación. Yo siempre he pensado que fue gravísimo lo que ocurrió. Siempre he pensado que fue ajustada la respuesta que dio el Gobierno de España en ese momento, con el apoyo del Partido Socialista, por supuesto, y siempre he defendido las sentencias de los tribunales, que en este caso concreto creo que calibraron perfectamente lo que había pasado. Creo que el Estado de Derecho, ante cualquier posibilidad de atentado, de alteración, de menoscabo de la Constitución, tiene que estar muy bien armado, tanto políticamente como sobre todo jurídicamente. Creo que seguramente, además de la legislación vigente,
incluido el Código Penal, debería haber incluso otras herramientas para armar al Estado de Derecho frente a intentos de alteración, de violentación de la Constitución, que fue lo que ocurrió en Cataluña en octubre del año 2017, y espero que alguna vez este país, cuando a todos nos entre el sentido común, podamos trabajar seriamente en esto, que, en mi opinión, es uno de los problemas más graves que tiene España para afrontar el futuro. Yo estoy en contra de la reforma del delito de sedición, pero jamás aceptaré lecciones del Partido Popular, porque no tiene ninguna autoridad moral para hablar de sedición, para hablar de traslados de presos, para hablar de pactos con Bildu, ni para hablar de absolutamente nada que tenga que ver con la defensa de la moralidad pública, porque este partido ha demostrado hasta la saciedad que para gobernar es capaz de pactar con el diablo. De hecho, lo ha hecho en algunas ocasiones con Bildu en el País Vasco. Y a lo que no nos prestaremos nunca los socialistas es a que se nos utilice a nosotros o al Parlamento para ir contra el Gobierno de España. Las cuestiones que haya de plantearse contra el Gobierno de España, que las planteen en el Senado o en el Congreso, y aquí hablemos de cuestiones de Aragón o de cuestiones que interesen a Aragón. Nosotros no nos vamos a dejar manipular por ellos y, desde luego, sea con el delito de sedición, sea con cualquier otra cuestión, nosotros rechazaremos esa estrategia del Partido Popular. Por ejemplo, para que se cambiara la ley de caza, el presidente del Gobierno y secretario general del partido sabe perfectamente cuál es mi posición, porque una cosa es que yo rechace ser utilizado por el Partido Popular como ariete contra el Gobierno de España, eso no lo haré jamás, y otra cosa es que como responsable político de Aragón, tanto en el partido como en el Gobierno, yo expresé siempre mis opiniones, y lo hago ante ustedes sin ningún tipo de reticencia, y lo hago también en los órganos del partido. Por tanto, el presidente del Gobierno sabe perfectamente cuál es mi opinión en este y en otros asuntos. Yo siempre he dicho que no soy una marioneta de nadie, que yo defiendo ante todos los intereses de Aragón, que soy consecuente con mis ideas y con lo que pienso, y que eso me lleva a veces a discrepar con el presidente del Gobierno de España, con este o con cualquier otro, lo cual no quiere decir que, por encima de todo, entre mi Gobierno y el Gobierno de Pedro Sánchez existan unas relaciones de colaboración y de lealtad. Bueno, esta es una pregunta que le deberían hacer a Pedro Sánchez. Ya han visto que aquí más o menos esto de los presupuestos lo sabemos hacer razonablemente bien. Elegimos el momento, elegimos las circunstancias, todo aquello de lo que pactamos. Ese asunto que usted me pregunta y que imagino que todo el mundo tiene en su cabeza una respuesta clara, pero quien lo tiene que decir es el presidente del Gobierno. En este caso, como decía hace un momentito en las redes, a mí casi nada de lo que les guste a los independentistas me agrada, ¿no? Entonces, eso por principio y por un cierto nivel de convicción después de mucho tiempo, y porque además creo que el socialismo democrático y el nacionalismo, o los nacionalismos y los independentismos se toman el chocolate de espalda, ¿no? Ahora, dicho esto, tenemos un código penal, el actual, y que ahora parece que defienden algunos, que con ese código penal, hace 5 años, al gobierno del Partido Popular le hicieron 2 declaraciones, 2 referéndums de independencia y una declaración unilateral de independencia, ¿no? Y con ese mismo código penal, los que lo hicieron se fugaron de España. Y con ese mismo código penal, los que lo hicieron se fugaron de España y además no han vuelto, ni hemos podido hacer que volvieran, ¿no? Por lo cual yo creo que alguna cosa con el código penal actual pone de manifiesto que hay cosas que hay que cambiar, ¿no? Junto a esto, el problema que tenemos en nuestro país sigue siendo, una vez más, de que cuando hay temas tan trascendentales como este, ves que inmediatamente se acude a mirarlos desde puros y duros intereses electorales. Es decir, ahora ni es España lo que se rompe, porque lo que se ha roto es el independentismo y el pusés, que esa es la realidad. Es decir, cuando gobernaba el PP, la amenaza estaba sobre España y era una de las principales preocupaciones de los españoles. Hoy es una de las, por encima de las 40, por tanto ha desaparecido de la gran preocupación, y sobre todo lo que se ha roto ha sido el independentismo, ¿no? Pero tenemos una cierta tendencia, cuando sobre todo la política aparece, a interpretarlo todo en clave electoral, y esto es lo que está ocurriendo, no nos olvidemos. Esta mañana yo oí a algunos del Partido Popular decir, habrá que ver hoy quiénes son los traidores y quiénes no. Los traidores a qué y a quién.
¿Traidores a qué y a quién? Porque no hay mayor traición que el haber permitido que a tu país le hagan referéndum ilegales sin haberte coscado. Y no hay mayor traición que le hayan hecho una declaración universal de independencia y que los que lo hicieron además se fugaron de aquí, ¿no? Por lo tanto, bien haría en algún día pedir disculpas por haber sido tan absolutamente negativos cuando gobernaba e intentar ahora contribuir a lo que realmente es un tiempo diferente, absolutamente diferente, en el que el independentismo ha periclitado, el procés ha periclitado y estamos ante una etapa absolutamente distinta y diferente, ¿no? Ellos, ¿por qué siguen agarrados a aquel momento? Sencillamente porque hay elecciones dentro de 6 meses. Si las hubiera dentro de 3 años estaríamos hablando de cosas diferentes.